Hola a todos amantes de las historias de amor, el drama y por supuesto, de nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Bienvenidos una vez más a Fandom Express, el lugar donde exploramos las tramas más apasionantes, dentro y fuera de la pantalla. Hoy nos sumergimos en un mar de especulaciones, recuerdos y muchísima emoción, porque vamos a desentrañar una de las preguntas que más nos rondan la cabeza desde hace tiempo, una que nos llega directamente desde un título enigmático y sugerente. ¿Kerem y Anne de vacaciones complicadas pondrán fin o revivirán su amor en el Caribe? ¿Se imaginan? ¿Qué pasaría si el destino, o tal vez una mano amiga, reuniera a Kerem Bürsin y Anne de Ercel en un paraíso tropical, bajo circunstancias que los obliguen a confrontar todo lo que una vez compartieron y lo que perdieron? ¿Sería el final definitivo de una de las parejas más queridas de la televisión turca, o el ansiado renacer de su increíble conexión? Prepárense para un viaje lleno de emociones y teorías, porque hoy vamos a desgranar cada posibilidad. Si eres fan de Anker, o simplemente te encantan las discusiones sobre el destino de nuestras celebridades preferidas, asegúrate de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y unirte a nuestra creciente comunidad. Para entender la magnitud de esta pregunta, primero debemos recordar quiénes son Kerem Bürsin y Anne de Ercel, y por qué su historia capturó millones de corazones alrededor del mundo. Kerem, con su carisma arrollador y su talento actoral, ya era un nombre conocido en la industria, pero fue junto a Anne, una actriz de belleza deslumbrante y una presencia magnética, que su estrellato se catapultó a niveles estratosféricos. La serie Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocimos en su idioma original, no fue solo un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. La química entre Eda y Serkan era tan palpable, tan genuina, que era imposible no ilusionarse con la idea de que esa magia trascendiera la pantalla. Y así fue. La noticia de que Kerem y Anne habían llevado su romance a la vida real desató una euforia global. Las redes sociales explotaron, cada foto, cada mirada, cada pequeña interacción era analizada y celebrada por millones de fans que habían encontrado en Anker la encarnación del amor de cuento de hadas. Su relación parecía perfecta, un sueño hecho realidad, y la esperanza de un felices para siempre era la banda sonora de nuestras vidas. Pero como sabemos, la vida real rara vez es un cuento de hadas sin tropiezos, especialmente bajo el implacable ojo público. La presión mediática, los intensos horarios de trabajo, las expectativas de los fans, y quizás, simplemente, las complejidades inherentes a cualquier relación, hicieron mella. La noticia de su separación fue un golpe duro, un shock que dejó a muchos fans con el corazón roto y con un sinfín de preguntas sin respuesta. Desde entonces el anhelo de una reconciliación ha sido una constante en el universo Anker. Pequeñas interacciones en redes, comentarios ambiguos, o incluso el simple hecho de compartir el mismo espacio en eventos, han avivado esa llama de esperanza. Y es precisamente en este contexto de un amor que fue grande y una separación dolorosa, donde la idea de unas vacaciones complicadas en el Caribe se vuelve tan fascinante. ¿Por qué el Caribe? No es solo un destino paradisíaco, es un símbolo. Playas de arena blanca a aguas cristalinas, puestas de sol que pintan el cielo de tonos irreales, es el escenario ideal para el romance, pero también para la introspección profunda. Es un lugar donde el tiempo parece ralentizarse, donde las distracciones del mundo exterior se desvanecen, dejando espacio solo para las emociones más puras y crudas. Pero, ¿qué las haría complicadas? Aquí es donde la imaginación vuela. Quizás no son unas vacaciones planeadas por ellos dos, sino un evento al que ambos están obligados a asistir, la boda de un amigo cercano en común, un retiro profesional que por alguna razón los convoca a ambos, o quizás, y esto es más dramático, un último intento desesperado orquestado por sus seres queridos para ver si la chispa aún reside entre ellos. La complicación radica en que en un entorno tan íntimo y aislado, no hay escapatoria. No pueden esconderse detrás de sus agendas o de la multitud de la ciudad. Se verían obligados a confrontar lo que sienten, lo que sintieron, y lo que podrían volver a sentir. Imaginemos el inicio de estas vacaciones. La llegada, el primer encuentro. Una mirada fugaz, cargada de historia, de reproches silenciosos, de ternura reprimida. La incomodidad inicial sería palpable. Pequeñas charlas forzadas, sonrisas educadas que no llegan a los ojos. Kerem con su intensidad característica, intentando mantener la compostura, y Anne elegante y reservada, buscando la manera de evitar el contacto visual prolongado. La atmósfera estaría cargada de recuerdos, de bromas internas.
que ahora suenan a eco lejano, de gestos de cariño que ya no se permiten. Cada cena juntos, cada paseo por la playa, se convertiría en un campo de batalla emocional silencioso. Ahora exploremos los dos caminos divergentes que estas vacaciones complicadas podrían tomar. Asterisco el primer camino, el fin definitivo del amor. En este escenario, a pesar del entorno idílico y la inevitable cercanía, la distancia entre ellos se haría más grande. Los intentos de comunicación honesta podrían volverse frustrantes. Las heridas del pasado, que quizás nunca sanaron por completo, resurgirían con fuerza. Podrían recordar por qué terminaron, no solo los factores externos, sino las diferencias fundamentales en sus personalidades, en sus visiones de futuro, en cómo manejaban la presión. Un momento clave podría ser una conversación al atardecer, bajo un cielo estrellado, donde finalmente ponen todas las cartas sobre la mesa. No habría gritos ni reproches airados, sino una tristeza profunda y la dolorosa realización de que, aunque el amor una vez fue real y poderoso, ya no es suficiente. Que han crecido en direcciones diferentes, que el daño es demasiado profundo, o que simplemente la magia que una vez los unió se ha desvanecido, transformándose en un cariño respetuoso pero sin el fuego de antaño. Esta conversación final sería agridulce. Podrían admitir cuánto se apreciaron, cuánto aprendieron el uno del otro, pero también reconocer que forzar un regreso sería negar la realidad de quienes son ahora. Podrían acordar una despedida definitiva, no como enemigos, sino como dos personas que alguna vez compartieron un vínculo extraordinario, y que ahora eligen caminos separados con la esperanza de encontrar la felicidad individualmente. Sería un adiós maduro o liberador que pondría fin a la esperanza de Anker como pareja romántica, pero que les permitiría avanzar sin la sombra de un «¿qué hubiera pasado si?». Los fans, aunque tristes, tendrían una respuesta a una certeza, y quizás, una lección sobre cómo algunos amores, por muy intensos que sean, están destinados a ser hermosos capítulos, no el libro entero. Asterisco el segundo camino, el renacer de su amor. Aquí es donde el corazón de los fans late con más fuerza. En este escenario, la complicación inicial se transformaría en una oportunidad. Las mismas conversaciones que en el otro camino llevaban al fin, aquí servirían para derribar muros. Quizás un momento de vulnerabilidad, una risa compartida por una anécdota antigua, una mirada que captura la esencia de lo que eran antes, haría que la chispa se reavivara. Podría ser un momento de crisis, donde uno de ellos necesita apoyo y el otro, instintivamente, extiende la mano. En la tranquilidad del Caribe, sin las cámaras persiguiéndolos ni los compromisos laborales acechando, podrían recordar quiénes eran el uno para el otro, más allá de la fama y el escrutinio. Las conversaciones, en lugar de centrarse en los errores del pasado, girarían hacia el aprendizaje. Hablarían de cómo han crecido individualmente desde la separación, de lo que han extrañado, de los arrepentimientos. Kerem podría admitir su impulsividad, ante su tendencia a protegerse. Poco a poco, la incomodidad daría paso a la familiaridad, y la familiaridad a una conexión renovada. Un paseo por la playa al atardecer, que antes era tenso, ahora se llenaría de silencios cómodos y manos que quizás se rozan. Una cena a la luz de las velas podría terminar con miradas profundas y confesiones sinceras, que eché de menos, nunca dejé de quererte. El punto de inflexión podría ser una noche de lluvia torrencial que los obliga a refugiarse juntos, o una excursión espontánea que los lleva a un lugar mágico donde la conversación fluye sin esfuerzo. La realización de que el amor no se había ido, solo estaba enterrado bajo el peso de la vida, sería liberadora. Decidirían darse una segunda oportunidad, pero esta vez con nuevas reglas, con una comprensión más profunda de sus necesidades individuales y de pareja, con la promesa de proteger su relación de las presiones externas, y de comunicarse abierta y honestamente. Este renacer no sería un regreso ingenuo al pasado, sino un nuevo comienzo más maduro, más consciente y, con suerte, más fuerte. La noticia de este reencuentro sería un terremoto de alegría para sus millones de seguidores, confirmando que a veces el verdadero amor sí que puede con todo, incluso con los finales. Pero, ¿qué factores inclinarían la balanza hacia un lado o hacia el otro? La madurez que ambos han ganado desde su separación es crucial. ¿Han reflexionado sobre sus errores? ¿Están dispuestos a ceder? Kerem, conocido por su apasionada entrega, ¿podría encontrar la calma y la paciencia necesarias? Ande, a veces más reservada, ¿podría abrirse por completo de nuevo? La vida ha seguido para ambos, han tenido nuevas experiencias, quizás nuevas relaciones.
¿Están sus corazones verdaderamente libres para intentarlo de nuevo, o el miedo a ser heridos una vez más sería demasiado grande? También debemos considerar la inevitable presión de los fans. Aunque Kerem y Ande siempre han intentado mantener su vida privada, la intensidad del fandom Anker es innegable. La esperanza colectiva de millones de personas es una fuerza poderosa, que puede sentirse como apoyo o como una carga. Si decidieran darse una segunda oportunidad, ¿serían capaces de construirla lejos de los focos, a su propio ritmo? O si decidieran poner fin, ¿serían capaces de procesarlo sin la avalancha de preguntas y la tristeza pública? En última instancia, estas vacaciones en el Caribe no serían solo un viaje geográfico sino un viaje emocional. Un crisol donde se pondrían a prueba sus sentimientos, su crecimiento personal y la verdadera naturaleza de su vínculo. Ya sea para escribir el punto final o para comenzar un nuevo capítulo, la experiencia sería transformadora para ambos. Nos hace pensar en lo complejas que son las relaciones humanas, especialmente bajo el microscopio de la fama, y cómo el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de dejarnos sin aliento. Hemos explorado dos caminos fascinantes para Kerem y Ande en esas hipotéticas vacaciones complicadas en el Caribe: el doloroso pero necesario final, y el emocionante y esperado renacer. Ambas posibilidades, llenas de matices y emociones, nos recuerdan por qué sus vidas, tanto individuales como en pareja, nos han cautivado tanto. Gracias por acompañarnos en este viaje especulativo por el corazón de nuestras estrellas, por sumergirse con nosotros en estas profundas reflexiones sobre el amor, la pérdida y la esperanza. Ahora, la parte más importante: queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que pasaría en esas vacaciones? ¿Sería el fin o el renacer? ¿Qué escena te imaginas que sería el punto de inflexión para Kerem y Ande? Deja tus comentarios abajo, tus teorías, tus esperanzas y tus propias visiones de este posible reencuentro o despedida. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo te ha gustado, no olvides darle me gusta, compártelo con otros fans de Anker, y con todos aquellos que aman las buenas historias de amor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Fandom Express para más contenido como este y para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.